Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, saludar a don Francisco Cabeza, agradecerle su presencia aquí y su explicación convencida que nos ha hecho del memorándum. Pero permítame nuestro invitado que en principio hable que esta comisión es un poco descafeinada, porque esperábamos que hoy estuviera aquí el consejero, el nuevo consejero de la cosa, que creo que no tiene excusa para no estar aquí para hablar del Pacto Regional del Agua, ya que no es persona ajena a esta comisión ni a este departamento de la Consejería de Agricultura, y ya que ha participado de forma activa o presencial en todas y cada una de las reuniones que hemos tenido referentes al Pacto del Agua. Pero bueno, aquí ya nos tenemos que ir acostumbrando que cualquier invitado como el señor Cabezas, pues gustosamente viene a esta comisión y, sin embargo, por responsables políticos. Ya tuvimos la anterior ocasión de la negativa de venir aquí el presidente de la Confederación, y ahora, en la primera ocasión, pues el consejero de Agricultura pues excusa su asistencia y yo creo que ha perdido una oportunidad, no solamente para hablar del Pacto del Agua, sino una oportunidad pues para trasladarnos a esta Comisión Especial del Agua pues su hoja de ruta y su visión de la situación en que nos encontramos. En cuanto a la presencia del profesor Cabezas, decir que yo valoro al profesor Cabezas como una de las personas, una autoridad en materia de agua, aunque que coincidimos en muchas cosas, pero en algunas discrepamos. En este caso, él sabe muy bien la discrepancia que tenemos con el memorándum y la oposición que ha habido del Partido Socialista desde el primer momento al memorándum. Ya advertíamos en su momento que cuando llegara la primera sequía, el primer periodo de sequía, pues el memorándum nos iba a llevar a una situación como la que nos ha llevado en esta última etapa. Cuando se habla del cierre del trasvase Tajo Segura de los cierres, pues creemos que el único periodo en la historia que el trasvase ha estado cerrado ha sido el periodo reciente, donde durante casi un año pues no hemos recibido ni una sola gota de agua, pero no solamente para el riego, ni una sola gota de agua para abastecimiento. ¿Eso qué ha hecho? Pues eso ha hecho que en este periodo largo y extremo de sequía pues recurramos otra vez a los acuíferos y tenemos un problema que yo le preguntaré después el parecer del señor Cabezas, que de nuevo pues a los acuíferos, la mayoría de nuestros acuíferos sobreexplotados, pues los sometamos a una sobreexplotación por el impedimento de trasvasar agua desde la cabecera del Tajo. Pero hay otra cosa que le quería decir: no todo es malo en el memorándum. A nosotros también nos sorprende que el único memorándum o que el único trasvase que tenga una ley específica sea el del trasvase Tajo Segura. Nos sorprende y nos ofende, porque entendemos que por qué no se hacen el resto de trasvases que hay prácticamente, o por no decir en todas las cuencas. Si aceptáramos el memorándum como tal ley buena para el trasvase Tajo Segura, lo que no aceptamos de ninguna manera es la cesión que se hizo en su momento. Se podía haber hecho el memorándum perfectamente manteniendo la línea no traspasable en 240 hectómetros. En un año extremo de sequía, en la cuenca del Tajo, en la cuenca del Segura y en toda España, pues el Tajo prácticamente no ha bajado por debajo de los 240 hectómetros. E incluso estando por debajo de 240 hectómetros, el Gobierno tiene la prerrogativa, incluso con la ley del memorándum, de momento de pertinaz sequía con la que hemos sufrido España, pero fundamentalmente el sureste español, poder en su momento haber hecho un trasvase extraordinario, cosa que no se ha hecho, alegando que lo impide el memorándum. Creo que ha faltado reflejos y solidaridad y determinación por parte del Gobierno del Partido Popular para en un momento determinado pues hacer un trasvase que no hubiera supuesto prácticamente nada para la cabecera del Tajo. Un trasvase de 20, 30, incluso 40 hectómetros no hubiera supuesto ningún gravamen para la cabecera del Tajo. Cuando hablamos de los embalses de la cabecera del Tajo, pues entendemos que son dos macroembalses, de los embalses más grandes que hay en la región, en España. Claro, cuando hablan de que entre Peñas y Buendía está el 20%,
pero tiene 360 o 370 hectómetros, estaríamos hablando que el cenajo estaría en torno a más del 90%. Entonces, pues tenemos que también entender esa situación de los embalses de cabecera. Y si no, yo también a lo largo de la intervención le voy a pedir como experto en aguas y en todo lo relacionado con la hidrología, si usted cree que es viable el trasladar la cabecera del trasvase a Valdecañas, o si cree que es viable, pese a los comentarios que puedan hacer algunos dirigentes políticos, incluidos los del mío, si cree que es viable, técnicamente, usted como técnico, si cree que es viable el trasvase del Tajo Medio. Habla usted de las bonanzas de las bonanzas del memorándum, de la cesión de derechos. Pues si es que las bonanzas prácticamente no se han cumplido. Lo hemos visto como en la última etapa, donde había acuerdos entre el SCRA y algunas comunidades de regantes, pues se ha impedido que se pueda traspasar. Esas cesiones, esos acuerdos de cesión de derechos, pues se han impedido y prácticamente no ha venido nada. Habla el memorándum del Centro Nacional de Intercambio. Pues yo creo que estamos tardando mucho a que el Pacto Nacional del Agua, pues tal como hemos propuesto nosotros en nuestro pacto regional, pues recoja ya los bancos de agua o esos centros de intercambios o como queramos llamarle. Respecto a lo que es el Plan Nacional del Agua, que se va a empezar a debatir, y me consta que ya ha habido contacto entre los grandes partidos a nivel nacional, pues lamentamos muy mucho que el consejero no venga aquí a explicarnos, y por eso le voy a preguntar a usted, puesto que ha participado activamente y ha sido pues un poco el coordinador del Pacto Regional del Agua. A mí me consta, estoy casi convencido, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene usted ya redactado el documento definitivo del Pacto Regional del Agua? El que aprobamos allá por el mes de febrero en la sede de la Consejería, y que se nos dijo que el texto final se nos iba a remitir en el plazo de una semana. Han pasado algunas semanas más y no nos ha llegado ese documento, ni la llamada por parte del presidente de la comunidad autónoma para que los partidos firmantes comprometidos con ese documento firmemos definitivamente el Pacto Regional del Agua. Pacto regional que visualiza en la unidad, a pesar de las diferencias ideológicas o políticas, creo que hay una cuestión que es importante y más importante en este momento. Es la unidad de la mayoría de los grupos parlamentarios y de la sociedad murciana en torno a un documento que marca cuál es la posición y cuál es la postura de unidad y casi unánime de la región de Murcia con respecto al trasvase de Tajo Segura y a otras cuestiones u otros trasvases que nos afectan para de una manera definitiva resolver el déficit estructural de esta región y que el agua pues no se vuelva a utilizar como arma política prácticamente durante los últimos años. Y me gustaría que me dijera, aunque no es usted la persona que tiene que responder, se lo hubiera preguntado al consejero, ¿cuáles son los motivos por los que el Gobierno regional no ha convocado al resto de partidos a la firma del Pacto Regional? Creo que eso pues le correspondería al consejero, pero se lo preguntaré cuando llegue si todavía no se ha producido. Hablaba de la proporcionalidad. Tengo que decirle otra cosa. Me parece muy bien que haya una proporcionalidad. De hecho, de los 20 hectómetros, cuando hablamos del trasvase de 20 hectómetros, pues no podemos lanzar las campañas al vuelo porque siendo un alivio para la situación y ojalá lloviera más, pues resulta que prácticamente para la agricultura pues son 11-12 hectómetros que no solucionan pues el problema real que seguimos teniendo en esta cuenca. Y hay otra cosa, y es, yo entiendo que la comisión, aunque usted le resta méritos o le da los méritos que tiene a lo que era la comisión de explotación, pues yo creo que la comisión de explotación funcionaba bien. Pese a que hubiera sus... sí, usted dice que al final aquello se convirtió en una jaula de grillos, pero probablemente pues había que haber reformado la comisión y haberla vuelto a sus orígenes para que no fuera esa jaula de grillos o donde hubiera esas discusiones bizantinas del orden político y no del orden técnico. Pues creo que si la comisión de explotación ha funcionado durante tantos años, perfectamente podía haber seguido funcionando. Pero yo entiendo que había probablemente otros intereses por parte del gobierno en aquel momento de Castilla-La Mancha,
para que se llevara a cabo el memorándum y que las líneas rojas, junto con otras cosas, con los niveles de caudales ecológicos, con las reglas de explotación, ahí hay otra duda. Usted dice que son transparentes y que hacen. Pues los agricultores murcianos y las organizaciones agrarias no dicen lo mismo. Dicen que había un momento que estaba entrando agua ya a los embalses de Trepeña y Buendía y que entraba agua, pero salía tanta agua y estaba estabilizado. Estábamos en 237 hectómetros y un día detrás de otro entrando agua había 237. Yo creo que lo que es las normas de explotación, del Tajo o del ahí pues también tenía que haber una participación de los afectados. No sé por qué no pueden estar los afectados. Habrá que ordenar eso de alguna manera, pero que los afectados, quiero decir, en este caso los regantes, puedan estar para saber los volúmenes que se desembalsan pues con total y absoluta transparencia. Ustedes dicen que la Comisión de Explotación hablaba de los volúmenes y de las tarifas. Pues yo creo que lo hicieron muy bien. Yo tengo que felicitar a las comisiones de explotación que además, con esa participación en momentos difíciles, en dos momentos difíciles de sequía similares a las que hemos tenido y con niveles por debajo de 240, cuando era la línea de 240 y por niveles de 180, pues se hicieron desembalses extraordinarios. Creo que ahí la comisión estuvo más acertada que la ley del memorándum. Vaya terminando. Voy concluyendo y me voy ya, no voy a hablar del memorándum porque hemos hablado hemos hablado en otras ocasiones y sabe cuál es la opinión mía y la del partido que represento. Le preguntaría al señor Cabeza, aunque está fuera del orden del día, él hablaba hace unos días en una entrevista de la situación de los acuíferos, yo le preguntaría que nos explicara, usted como técnico de reconocido prestigio, cuál es la situación de los acuíferos de la región de Murcia y qué perspectivas nos pronostica en el horizonte de 2027. Y luego que nos hablara de cómo ve usted el acuífero del campo de Cartagena y si cree que en este momento que está llegando agua del trasvase, sería el momento adecuado que se abrieran los pozos, la batería de pozos del campo de Cartagena, ahora que tenemos agua del trasvase y que esa agua se puede mezclar con agua del trasvase, creo que, y entiendo, y creo que compartirá conmigo que había que agilizar los trámites para que esos pozos que están pendientes de un trámite ambiental o de una aprobación ambiental por parte del Gobierno, pues se pongan en marcha para complementar las necesidades de agua del campo de Cartagena. Muchas gracias, señor Navarro. Concluyo, si me permite, señor presidente, con una cuestión que se hablaba ayer en el fórum sobre el agua, en el que acudimos tanto el compareciente como yo. Se hablaba de eficiencia en las redes. Entendemos que en nuestra región se ha hecho un esfuerzo importante en muchas cosas, pero que las pérdidas, tanto en los abastecimientos como en saneamiento, son importantes, llegando en algunos municipios al 40%. Si cree usted que el Gobierno regional debía de abordar un plan especial para eficiencia y eficacia en las redes de abastecimiento y saneamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro.